Muy bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase de hidráulica. Bueno, hemos estado hablando de equipos de bombeo, hemos estado hablando de redes, Hardy Cross. La última clase hablamos un poco sobre algunos aspectos muy generales de lo que es el agua. Hablamos de que no solo es lo técnico, hablamos de la importancia que tiene en cualquier grupo humano, ¿sí? Que eso puede tener dimensiones sociales, políticas, etcétera. Por ejemplo, para los que están estudiando ingeniería civil, observen esta dinámica cada vez que hay una corporación municipal que se quiere reelegir. Lo primero que hacen, de las primeras cosas que hacen en esos casos es, por ejemplo, acelerar proyectos de pavimentación, o fortalecer mucho el sistema de abastecimiento de agua si ese es el problema, si hay razonamiento. ¿Por qué razón? Porque es algo que es tan evidente de ver que son proyectos que, hablemoslo en estos términos, son proyectos que venden votos luego, ¿sí? Un drenaje no se ve tanto, ¿sí? Y digamos, en todo esto pues estábamos hablando un poco, digamos, de los equipos de bombeo. Y por ejemplo, un equipo de bombeo, ojo con esto, pensemos que aquí tengo mi base, aquí tengo mi bomba anclada, digamos, al suelo, aquí está la bomba como tal. Bueno, entonces tengo aquí, por ejemplo, lo que es el tubo o tubería de succión. Pensemos que esto es donde está aquí el depósito de agua, o está el agua que yo quiero tomar, que yo quiero trabajar. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Voy a cambiar de color. No me gusta cómo quedó esto. Bueno, fíjense que por ejemplo, donde termina la tubería de succión, voy a agregar como una rejilla las famosas válvulas de pie. ¿Sí? ¿Alguien ha oído de las válvulas de pie, por favor? La bomba, pongamos esto así, indiquemos las partes, la bomba, el tubo de succión, esta parte de acá donde estoy succionando el agua, el líquido, y al final una válvula de pie. No sé si alguien me puede hablar sobre la válvula de pie. Bueno, aquí tenemos algunas representaciones de válvula de pie, miren. Esto es lo que rosca a la tubería, por ejemplo. Aquí tengo una rejilla por donde entra el líquido. ¿Alguien tiene idea para qué sirve la válvula de pie? Aquí tengo un esquemita. Bueno, no se ve muy claro. Tal vez es para que el líquido vaya más puro, Inge. Disculpe. Bueno, para eso es la rejilla. Bueno, en realidad sí y no. Bueno,
Vamos a ver qué es la idea de la válvula de pie. Lo voy a hacer de esta manera. Aquí hay un concepto muy importante y en especial para los ingenieros mecánicos. Este tubo de succión implica que tengo que cebar, no sé si han oído esto, cebar la bomba. ¿Alguien sabe qué es eso? Hay que cebar la bomba. Si no hacemos esto, tenemos problema. Que esta válvula, ¿no será que la función que tiene es evitar que el agua que ya está dentro de la tubería se regrese cuando la bomba no está funcionando? Perfecto, no sé si es Richard, no sé cómo se pronuncia su nombre, Reinhardt, perdón, sin... Richard, sí, Richard, perfecto. Perfecto, eso es. Cebar la bomba quiere decir que este tubo lo tengo que llenar de agua. Todo este tubo, antes de que entre en función la bomba, todo este tubo tiene que estar lleno de agua. No solo es arrancar la bomba ya. No, tengo que llenar este tubo de succión de agua. Eso es cebar la bomba. ¿Por qué? No me conviene que la bomba se quede al vacío. Ahí puedo reventar la bomba. Entonces, la válvula de pie, su función es que cuando entre el agua, cuando se apaga la bomba, la válvula se cierra. No deja que salga el agua adentro del tubo de succión y se mantiene la bomba cebada. ¿Sí? Cebar la bomba es eso, que la tubería de succión siempre esté llena de agua y la válvula de pie es la encargada de que el agua únicamente pase en este sentido, pero no se salga de la tubería de succión. Esa es la importancia de la válvula de pie. Muy bien, Richard. No sé si está clara la idea, algún comentario con eso, alguna experiencia con las válvulas de pie. Si quieren, volvamos a revisar aquí las imágenes de válvula de pie. Aquí tenemos algunas valvulitas de pie, miren. Vamos a ver si tenemos alguna pequeña información aquí. Puro YouTube. Bueno, aquí solo tengo algunas ideas de válvulas, no tengo más información. Pero en esencia esa es la función de la válvula de pie. Y tengo que tener otro cuidado con la tubería de succión. Y esto es muy importante. Tengo que evaluar, digamos, en este caso, cuánto es, digámoslo así, la altura, que a la larga esto me va a llevar a una especie de, digamos, pongámosle una altura de succión. Esto me va a llevar a una presión negativa por succión. Ojo, y esto lo tengo que comparar. Esto es muy importante. Con la presión atmosférica. Si presión atmosférica mayor que la succión en valor, implica que puedo tener un aplastamiento de tubería. ¿Sí?
¿Se recuerda cuando uno jugaba a veces con aquellas latas, con una lata vacía de refresco? Le saco el aire, genero vacío. De repente en algún momento se aplasta la lata. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con una tubería. Entonces tengo que tener mucho cuidado con cuánto le voy a dar de altura de succión, que se va a comparar con una presión negativa, porque estoy succionando, ¿verdad? Eso compárelo, por favor, con la presión atmosférica del lugar. Obviamente esto es más delicado cuando estoy colocando equipos de bombeo a nivel del mar, por ejemplo Puerto San José, Puerto Champerico. Ahí la columna de aire pesa más que en Quetzaltenango, por ejemplo. Y por supuesto entonces tengo que tomar eso en cuenta si no quiero aplastar la tubería de succión. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿está claro esta idea? ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, dos cosas, dos cuidados con la línea de succión. La colocación de su válvula de pie no solo es colocarla, sino el cuidado de cebar la bomba, que todo quede lleno de agua hasta la bomba, desde la válvula de pie hasta la bomba, y que usted en algún momento evalúe la presión de succión que va a demandar acá con respecto a la presión atmosférica. ¿Para qué? Para no tener aplastamiento de la tubería. Ese detalle es muy importante en cuestión de instalación. No sé, ¿alguna experiencia con esto? ¿Alguna experiencia con esto? Dije, perdón, una pregunta. Sí, Richard. Entonces, en el caso de dejar el tubo de succión al vacío y empezar a trabajar con la bomba, lo que podría pasar ahí es un aplastamiento, ¿verdad? Por la presión que se mantiene dentro del tubo. Si lo dejo al vacío, digamos, en su momento, sí, se podría aplastar, pero más que todo eso, antes de esto, si esto está vacío, si quedó al vacío sin líquido, obviamente el líquido también puede ir amortizando un poco la succión. El vacío no me conviene, ¿sí? Porque eso puede empezar a vibrar también. Recuérdese que este es un proceso oscilatorio, el agua empieza a subir, genera fricción y la tubería vibra, ¿sí? Entonces eso, si no tengo problema de aplastamiento antes, si no controlo esto, también puedo tener un problema de falla por fatiga, ¿sí? Precisamente por la vibración de la tubería. Recuérdense que esa vibración por tránsito de fluido en un conducto, ¿sí?, es equivalente en un circuito eléctrico al principio de inducción, ¿sí? Recuérdese que, por ejemplo, va pasando aquí la corriente eléctrica como mi dedo pulgar, y paralelo a esto hay un campo magnético, ¿sí? Va pasando por acá y campo magnético, ¿sí? Muy bien. Va pasando el líquido por acá. En vez de campo magnético, pues no tengo campo magnético, pero digamos en este sentido, en el plano paralelo, lo que tengo es vibración. Entonces, muy importante, cada vez que usted instale tubería para cualquier fluido, hay que chequear velocidades y hay que ir viendo en la instalación la vibración para no dejar tramos muy largos, precisamente por problema de vibración de tubería, ¿sí? Si en algún momento, digamos aquí en esta cuestión de succión, no tengo problema de aplastamiento, pues todavía medio pasó eso porque en algún momento se generó algún vacío por X o Y razón, pero puede ser que tenga algún problema de rotura por fatiga, y eso sí es delicado también. No sé si eso ayuda un poco, Richard, o le da más ideas o le dio más dudas, no lo sé. Sí, gracias. Muy bien. Eso me di la idea de he visto algunas bombas incluso que lo que hacen es utilizar un tubo flexible para lo que es la tubería de succión. Imagino que también para amortiguar un poco la situación de vibraciones y evitar que hayan rajaduras o quebraduras en una tubería, en este caso que fuera de PVC, ¿verdad? Es correcto, o por lo mismo a veces la tubería para succión no es tan recomendable PVC,
A veces es preferible hierro galvanizado, pero es un criterio. Pero es de ir pensando un poco en esa situación. El problema del PVC a veces es tanto quebradizo. Y recuérdense que el problema del PVC es enemigo, digamos, de los golpes. Recuérdense que ahí tiene cloruro de polivinilo. No es más que a la larga un material que no deja de tener, si bien cierta flexibilidad, no deja de tener cierta fragilidad y es propenso a agrietarse con los golpes. Entonces, el problema de un mal manejo, de un transporte todo accidentado, ¿sí? La tubería se fue aplaudiendo todo el camino, por tanto bache, por tanto hoyo, ¿sí? En el camino. No me di cuenta y cuando quiero hacer algún ensayo de esos resulta que tiene fisura. Eso sí es delicado, eso sí es delicado. Entonces, por esa razón, insisto, criterio personal, estoy pensando en voz alta, a veces para esa situación ya una bomba formal que está fija, a veces es mejor hierro galvanizado. No estoy diciendo que necesariamente sea así, pero digamos cuando uno tiene equipos de bombeo que no estén tan fijos, por ejemplo, que sean relativamente móviles, pues sí, puedo trabajar con un sistema, digamos, flexible, lo suficientemente flexible. Eso a veces se ve un poco, pero bueno, es la tubería de salida. Equipos de bombeo para concreto, tengo que tener ahí mi manguera para concreto, ¿sí? No es más que un tubo, digamos, con caucho, con refuerzo de malla, ¿sí? Hasta cierto punto, como quien dice, laminado, que le da esa cierta resistencia, pero a la vez cierta flexibilidad. Como ver una manguera de compresor, ¿sí? Hay un montón de cosas que yo puedo hacer ahí. Muy bien, algo más con esto. Platicando de estos temas de instalación hidráulica, que sí es importante recordar. Entonces ya estudiamos un poquito la función de la válvula de pie, que me ayuda a cebar la bomba. Generalmente, recuérdense que las bombas en algún momento, por ejemplo estas así como las de casa, algunas de esas, por ejemplo, aquí tienen un tornillo, lo voy a exagerar, tornillo de cebado. Lo puedo quitar y puedo ir viendo que en algún momento pues ya se llenó la tubería, pero le falta un poquito. Puedo ir ahí viendo hasta que la bomba esté completamente llena de agua. Y eso lo controlo en algunas bombas con un tornillo de cebado, ¿sí? Tengo que ver que precisamente todo eso esté lleno. Y si no, pues tengo que ajustarlo, ¿verdad? Voy despacio con la bomba hasta que estoy seguro de que no hay nada de aire en el tubo de succión. O sea, es parte de... Es ciencia, pero no deja de ser un estado del arte, porque a veces mi ingenio, mi instinto me va diciendo, mi experiencia, que eso no está bien cebado o está mal cebado o algún problema puede haber ahí. Entonces, cada vez que usted remueva un equipo de bombeo, por alguna razón, bueno, cuando se vuelva a instalar, pues sí, tengo que volver a hacer el proceso de cebado, ¿sí? Y tengo que ver toda esa situación. Entonces, recuérdense que ahí el problema del tránsito generalmente me genera vibración. Y a veces esa vibración es fea, pareciera que uno estuviera oyendo que ahí viene una pelota de boliche, ¿eh? Se oye que va rotando un montón de bolas ahí, ¿eh? Obviamente es todo el fluido que está en tránsito en la tubería. Muy bien, entonces es importante revisar esto, pensar en esto. Otro enemigo de esto, un poquito más atrás, no sé si han oído de esto, me imagino que sí. Al menos aquí en Guatemala a veces es importante pensar en un desarenador. La idea es, digamos, quitar
sólidos, partículas. Ahí abajo, perdón, más arriba. En disolución. ¿Sí? Esto, digamos, de algún modo, esto se vuelve hasta cierto punto obligatorio después de los famosos nacimientos de agua en las montañas, ¿eh? ¿Qué es más o menos un desarenador? Bueno, un desarenador, digamos que es como quien dice un canal de sección variable. Pero más que de sección variable podría ser un canal de altura variable. Podemos darle, por ejemplo, ahí un gradiente. Por ejemplo, la idea, si tengo un canalito rectangular, tengo aquí la sección de entrada, mientras que la sección de salida ya es un canal mucho más profundo. O sea que el canal me va a quedar más o menos de esta manera. Es una forma de hacer un desarenador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una altura 2. Aquí tengo una altura 1. A todas luces, altura 2 mayor que altura 1. Pero le puedo dar un ancho constante, pero podría ser incluso también variable. ¿Cuál es la idea de esto? Que por ejemplo, aquí tengo una sección 1, un área 1. Aquí tengo un área 2. Si yo sé que caudal es una constante y que caudal igual a área por velocidad, bueno, yo sé que caudal 1 igual a caudal 2, de donde área 1, velocidad 1 igual a área 2, velocidad 2. Si área 1 menor que el área 2, miren, entonces velocidad 1 mayor a velocidad 2. Y este es el concepto importante. El desarenador lo que busca es lo siguiente. El desarenador busca sedimentar por baja velocidad. O sea que conforme voy de aquí para acá, con el desarenador lo que busco es muy bien
Aquí tengo una velocidad 1 mayor que la velocidad 2. Como voy aumentando la sección de forma gradual, tiene su gradiente como una constante. Entonces el chiste es que con esta velocidad 2 tengo ya opción de que los sólidos que arrastra el agua se vayan a sedimentar. ¿Qué es lo que busco al final con el sedimentador? Pues no más que una limpieza, ¿verdad? Busco limpiar el agua. ¿Sí? Precisamente ya sea que la voy a entubar o la voy a llevar a un equipo de bombeo. De todos modos, no me conviene tener muchos sólidos o casi no tener sólidos en el tránsito del agua, si por ejemplo después se va a ir todo a una tubería. Tengo riesgo de que en el tiempo la tubería tenga taponamiento, ¿sí? Una. Y obviamente en equipos de bombeo lo último que quiero es que se me dañe el equipo de bombeo, precisamente porque el agua va muy sucia, muy sucia. Entonces aquí sí tengo que tener ese cuidado. A veces es necesario un desarenador. Por ejemplo, que voy a tomar un agua de un río, de un nacimiento, ya sea para un proceso industrial o para abastecimiento de agua. Entonces tengo que ir viendo la calidad del agua que voy a colocar en el equipo de bombeo. ¿Sí? Entonces muy importante entonces ese tipo de cosas, ese tipo de instalaciones, que lo que va a hacer ahí es mejorar mi desempeño, digamos, de la instalación que yo esté colocando. Muy bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna idea, alguna experiencia con esto? Esta es una forma de tantas para hablar de un sedimentador, de un sedimentador, ¿sí? De un desarenador. Sí, porque lo que estoy haciendo es velocidades muy bajitas, ¿sí? Si tengo suficiente peso, pues bueno, la idea es que el sedimento se vaya en la parte de abajo, se puede remover y ya solo dejar el paso del agua quitando esos sedimentos, quitando, digamos, esos contaminantes por medio de una acción física, ¿sí? Muy importante ahí, se recuerdan, cuando hablo de esto, cuando hago esto a escala, por ejemplo, aquí yo tendría que ser muy cuidadoso con el número de Freud, ¿sí? Porque son fuerzas de acción gravitacional contra las fuerzas de inercia. Si es muy grande las fuerzas de acción gravitacional con respecto a las de inercia, podríamos hablar de un número de Freud un poquito grande. Lo que estoy viendo ahí es que lo que busco es potenciar que por gravedad empiece a caer el sedimento a la parte baja del desarenador. Muy bien, ¿algo con esto? Bueno, y el mismo principio de succión y bombeo puede ser la idea. No sé si alguien sabe qué es esto. De un deshumidificador. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es un deshumidificador? ¿Que quita la humedad? Muy bien, que quita la humedad. Deshumidificador es algo para remover o quitar humedad. ¿Humedad en dónde? Del suelo, de la pared, del ambiente, de la ropa, ¿de dónde? Del ambiente. Ahí estamos, humedad del ambiente.
¿Tienen idea cómo funciona eso? ¿Tienen idea del esquema básico de un deshumidificador? Es muy sencillo. Funciona bajo el principio de la bomba de succión. Una bomba que esté succionando necesito y otro artilugio ahí. Me imagino ¿Sí? que es algo como que empieza a aspirar el aire del ambiente y por dentro empieza a condensarlo para que se vaya haciendo más pesado y el aire pueda salir sin tanta humedad. Más o menos, está bien. La idea básica está bien. Bueno, el chiste está más o menos así. Supongamos que aquí tengo mi tamborcito, mi bomba. Con sus álabes, eso es lo que voy a ver ahí. Es más o menos como ver el sistema de una aspiradora de Rainbow, si las conocen. Bueno, creo que ahora ya no, son carísimas. Aspiradoras con tanques de agua, muy eficientes por cierto. Más o menos algo así. Digamos que cuando esto se pone a rotar, lo que yo quiero hacer acá es inducir lo que quiero hacer aquí es alar o jalar el aire. Pero el problema es que este aire tiene humedad. ¿Cómo hago para quitar esa humedad del aire? Entre esto y esto, lo que yo voy a colocar es una rejilla muy fina. Como quien dice un trapo muy fino, ¿verdad? Una rejilla muy fina. Diferenciemos esto. Algunos humidificadores tienen, por ejemplo, sedazo de plástico. Bueno, es tan fina la rejilla que cuando pasa el vapor de agua, aquí se da lo que dice el compañero, voy a formar en dicha rejilla de sedazo plástico, voy a formar condensación. De algún modo por capilaridad. Cuando se forman estas gotas de acá, estas ya pueden caer por gravedad. Y eso es todo. O sea que lo que hago es succionar, inducir a un punto por medio, digamos, de girar el tambor, digamos, de una pequeña bomba. Trato de inducir, trato de succionar lo que es el aire del ambiente, ¿sí? ¿Sí? Jalo ese aire, ¿verdad? Pero lo obligo a pasar por una rejilla muy, muy fina. Es un filtro, si lo quiere ver así. Digamos, de los deshumidificadores comerciales, últimamente lo que se ve es un sedazo de plástico, ¿sí? Agujeritos muy finitos. Entonces, cuando se va juntando aquí, digamos, el vapor, porque eso es vapor de agua que genera humedad, lo que voy a hacer aquí es generar una condensación en estos agujeritos capilares. Cuando se forma suficiente gota, la gota empieza a crecer. Cuando se genera suficiente gota, estas las puedo remover por gravedad a un tanque en la parte inferior.
Por eso, digamos, deshumidificadores de casa, pues tienen ahí su gavetita, su depósito donde puedo sacar esta agua que ya cayó por gravedad. Otra vez aquí, número de Freud, ¿sí? Número de Freud. Pero por otro lado, esta rejilla en algún momento la puedo sacar para ver qué tan sucia o qué tan limpia está. ¿Para qué? Pues obviamente si está muy sucia va a haber muy poca condensación, no voy a remover una buena cantidad de humedad ambiente, no. Recuérdense que ahí esa humedad se mide en humedad relativa como de la totalidad de vapor de aire húmedo, voy a calcular el porcentaje de vapor de agua. Ese vapor de agua es el que trato de remover con el deshumidificador por medio de una succión de bomba. No sé si se entiende ese concepto, no es complicado, pero no sé si lo doy a entender lo suficientemente bien. Sí, gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces, quien ya ha visto un deshumidificador, por ejemplo, de esos de casa, pensemos que en algún momento pues vamos a hacer un trabajo de pintura y quiero que seque luego esa pintura en un ambiente encerrado, pues si usted tiene un deshumidificador va a acelerar mucho el secamiento de una pintura a base de agua, por ejemplo, además de que usted va a extraer con bastante éxito, digamos, el olor de la pintura. ¿Por qué? Porque el olor va a viajar, digamos, en las gotas de líquido, ¿verdad? Solo va a quedar, digamos, el pigmento, ¿sí? El agua que servía de vehículo para el pigmento es el que usted va a remover, ¿sí? Entonces, eso le va a ayudar bastante. Por ejemplo, para darle una aplicación. Igual, digamos, a veces trabajo con clínicas o trabajo, digamos, en cuestión de controles de humedad en algunos laboratorios muy especializados. Por ejemplo, un laboratorio para control de calidad de cemento, pues sí tengo que controlar, por ejemplo, temperatura y humedad o algún proceso, digamos, donde involucre, digamos, el mantener un cierto valor de humedad, pues eso va a ser importante. Bueno, no sé, algo con esto, algún comentario, alguna experiencia, alguna idea. Todo salió por algunas variaciones en cuestiones de bombeo. No sé, alguien parecía como que alguien levantó la mano, no estoy seguro. No veo nada aquí en la pantalla. Sí, Richard, oigamos. Esto prácticamente es como aquella trampa de agua que se utiliza para los compresores que utilizan generalmente para sistemas como en odontología, ¿verdad? Es como un filtro que mantienen después de la salida de la manguera para evitar que se vaya humedad dentro del aire que se utiliza ya previo a las herramientas también. Claro, muy bien. Y otra cosa, gracias por recordarme el compresor. Recuérdense que un problema cuando uno ignora esta situación con el compresor, fíjense que el compresor su función es aire comprimido. Voy a borrar eso. Por la humedad del aire, veamos lo siguiente, un compresor, por ejemplo, que tengo aquí mi cilindrito, clásico cilindro del compresor. Bueno, en algún momento estoy, digamos, aquí está la torrecita. Muy bien, la rejilla que usted dice. Estamos jalando aire y lo estamos metiendo aquí a presión. Por eso, por ejemplo, aquí en la salida, tengo que llevar el artilugio, tengo que ver, por ejemplo, mi manómetro. Más mi regulador de presión. Generalmente a veces un botón así un poco grande que puedo modificar ahí cuántas libras quiero, ¿sí? De presión, y aquí voy viendo el manómetro, ¿sí? Para la salida.
Pero el problema de que yo tengo aquí aire a presión es en algún momento la humedad. ¿Qué pasa con esta humedad ambiente? ¿Qué pasa con esta humedad ambiente acá? Como esto tiene presión, el punto es que esa humedad lo que va a ir generando aquí es un poco de agua. Voy a tener aquí agua líquida. Por esa razón es que casi todos los compresores tienen que llevar acá la famosa llave. ¿Cómo se llama esa llave? ¿Alguien sabe? Llave de... ¿Alguien sabe cómo se llama esta llave que va en la parte baja del compresor? A veces no es tan evidente, es un poco pequeñita. Es como remover un tornillo que tiene un empaque. Llave de purga. Tengo que purgar el agua. Si no reviso esto con frecuencia, en el tiempo el compresor va acumulando más agua, más agua, más agua, más agua, más agua. ¿Y eso qué? Resulta que es menos el volumen que tengo aquí de aire nuevo que entra. Por esa razón, cada rato el compresor está arranca, que arranca, que arranca. Pero si ese compresor no arrancaba tan seguido antes. Lo que pasa es que se nos olvidó abrir la llave de purga. Además de que esto en algún momento, pues sí, podría generarnos problemas de corrosión en la parte interior de un depósito metálico. ¿Sí? No sé si eso les ayuda con esto. ¿Qué piensan de eso? Aquí hablamos de un compresor. Todos esos juguetitos bajo el principio de hidráulica o de los principios de hidráulica que hemos estado hablando en la clase, ¿verdad? Todo sale por la rejilla que me estaban indicando ahorita, Richard, ¿sí? Limpiamos el aire para que entre acá, pero aún así se me puede colar un poco de humedad. Por aquello entonces tengo que chequear en la parte baja del tanque del compresor la famosa llave de purga. Tengo que con cierta frecuencia abrir esta llave. Mejor si tiene un poquitito de presión, no mucho, porque si no, la llave de purga sale disparada. Eso sí es peligroso, ¿sí? Para que logre sacar el agua líquida que se ha ido formando, que quedó acá por la presión adentro del compresor. Entonces mucho cuidado, tengo que estar revisando esa llave de purga con cierta frecuencia para no disminuir el volumen útil del tanque del compresor y no esté eso arrancando cada rato, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce? Pues obviamente más consumo de electricidad. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Vamos ya en la recta final de la clase. Bueno, yo sé que algunos de ustedes ya tienen un poquito o bastante experiencia con esto, algunos no, para algunos son temas nuevos. Entonces la importancia de esta situación. Más o menos el tanque del compresor, algunas otras aplicaciones de tanques de estos, por ejemplo el famoso tanque hidroneumático, que lo que hago es que adentro hay una vejiga con presión, que es lo que le da presión al agua. En algún momento los tanques metálicos el problema era la corrosión, creo que ahora se maneja mejor algunos más tirándole a cuestiones de fibra, trabajando con fibra, ¿sí? Cuestión de evolución, digamos, de materiales, en este caso para construcción, digámoslo así, de tanques hidroneumáticos, digamos, para mantener cierta presión en el sistema de distribución de agua,
¿sí? O algunos de estos tanques, por ejemplo, que me pueden servir para aliviar presión, para prevenir, por ejemplo, el golpe de ariete. Puedo tener toda una instalación y al final puedo tener un tanquecito parecido a un tanque de un compresor. ¿Y para qué pusieron un tanque de ahí? Un tanque ahí. Es un tanque para aliviar sobrepresiones. También eso me puede funcionar, ¿sí? Para evitar golpe de ariete y para evitar que en algún momento yo vaya a reventar tubería. Muy bien, no sé algo más con esto. Si no, pues vamos a muy buen tiempo de la clase. Ya casi estamos llegando a los 50 minutos de grabación. Muy bien, entonces yo dejaría acá. Les deseo un buen fin de semana, un buen descanso. Muchas gracias por su asistencia y les deseo una feliz noche. Feliz noche.